Bueno, nosotras somos el grupo 1 y formado por Irene, Aroa, Andrea y yo, Zaira, y os vamos a presentar nuestro recurso. Nuestro recurso consiste en una caja en la que hemos hecho diferentes agujeros y hemos puesto etiquetas con los nombres correspondientes. Y además hemos comprado botes transparentes que hemos pintado con un spray negro para que no se vea lo que hay en su interior. Dentro de cada bote hemos usado materiales que hemos encontrado por casa como agua, fideos, macarrones y arroz. Y la actividad consiste en hacer parejas, coger dos botes y agitar primero uno y luego agitar el otro. Y si suenan igual, tenemos que colocarlos en el hueco de la caja. Y después, finalmente, una vez todos colocados, deberemos abrir los botes y comprobar si lo que hay en su interior coincide en ambos botes. ¿Cómo surge la idea de crear este recurso? Bueno, en primer lugar, hicimos una búsqueda de asociaciones que trabajasen con niños que presentaban una discapacidad auditiva. Entre ellas contactamos con FESOR, con APANA y con otra asociación que se llamaba Eureka en Benidorm. Y mientras nos contestaba la asociación, hicimos una lluvia de ideas de qué recurso podríamos crear. Lo primero que se nos ocurrió fue trabajar con la lengua de signos. Intentamos hacer una sopa de letras con lengua de signos. Sin embargo, cuando finalmente nos contactó APANA para decirnos que estaban dispuestos a trabajar con nosotras, nos explicó la metodología que utilizaban. Ellos lo que hacían era estimular el lenguaje, trabajando fonemas, grafemas y la discriminación auditiva, que fue el concepto que finalmente optamos por trabajar. Creamos dos recursos para trabajar la discriminación auditiva, uno de ellos digital, que finalmente no utilizamos, que consistía en asociar los sonidos de animales con sus correspondientes animales, y el otro que finalmente fue el que utilizamos. En cuanto a la puesta en práctica, tanto la directora como las profesoras de APANA nos dieron la opción de trabajar con un niño de 3 y de 6 años. El niño de 3 años tenía los audífonos y nos dijeron que era mejor opción empezar con una acomodación, con un recurso que ya tenían en la asociación, que eran unos cubos de madera con diferentes puntitos de colores, eran exactamente muy parecido a nuestro recurso. Dentro tenían diferentes sonidos, que al agitarlos pues tenías que buscar la pareja y tú los ponías boca abajo y pues según el sonido que el niño escuchaba le daba la vuelta y veía si lo había emparejado bien o no, acorde con los dos puntitos de colores que tenían. Estuvimos jugando con el niño de 3 años primero con el recurso que ya tenían, como bien he dicho, y después estuvimos jugando con el recurso que nosotros habíamos creado, que es el que ha explicado antes Zaira. Estuvimos jugando y la verdad es que lo hizo bastante rápido, no le costó mucho. Sí que es verdad que tenía mucha ansia en abrir los botes porque en su recurso las cajas de madera no se podían abrir, veía si lo habías hecho bien mirando los dos puntitos de los mismos colores y tenía mucha ansia en abrirlo para ver si había hecho bien y lo había emparejado bien los alimentos. En cambio, el niño de 6 años no hizo falta hacer ninguna acomodación, fuimos directamente a jugar con nuestro recurso y le pasaba un poco lo mismo que al niño de 3 años. Tenía mucha ansia por abrir los botes para ver que lo había hecho bien, pero al tener una diferencia de edad de 3 años no se notaba la diferencia prácticamente de esas edades porque hicieron prácticamente el recurso sin dificultad, sin una dificultad muy grande y sin prácticamente pues que les pareciese muy difícil. El niño de 6 años llevaba el implante coclear y pues eran más o menos las dos diferencias que se ven entre el niño de 3 años y el niño de 6. Vale, yo por último voy a comentar un poco la conclusión que tuvo esta actividad y el resultado que dio en su realización en el aula. Como bien han estado comentando mis compañeras, la actividad era una actividad que trabajaba la discriminación auditiva y la discapacidad auditiva y al finalizarla en el centro las coordinadoras y las profesoras pues nos estuvieron comentando un poco la manera en la que ellas trabajaban este tipo de discapacidad. Nos comentaron que obviamente no se trabaja igual con niños pequeños que con niños mayores, ya que ellas trabajaban con un abanico bastante grande de edad, ya que trabajaban desde niños de apenas meses y bebés con los que a lo mejor realizaban actividades de manera con mantas sensoriales o con mantas de sonido y esas cosas, a cómo lo trabajaban, por ejemplo,
con niños más mayores, ya que trabajamos pues, con niños de hasta 12, 13, 14 años incluso, y nos comentaron un poco pues, las diferencias que había entre unos y otros. También nos estuvieron diciendo las diferentes actividades y los diferentes tipos de cosas que se pueden trabajar, la discriminación que en este caso hicimos nosotras, pero también se podían trabajar praxias, se podrían trabajar muchísimos tipos de dificultades. Y como bien podemos observar y como bien han comentado mis compañeras, esta actividad se podría adaptar tanto a diferentes edades como a diferentes dificultades, ya que en este caso lo hemos adaptado a un niño de 3 años y a un niño de 6 y hemos podido comprobar que con ambos niños pues la actividad la verdad que ha salido muy bien, no les costó apenas y se realizó de manera bastante buena, y con el niño de 3 y con el niño de 6 pues de la misma manera. Y aunque uno de ellos trabajase con un implante coclear y el otro de ellos pues llevase un audífono. Y en cuanto a las diferentes dificultades a las que podemos adaptar esta actividad, pues en este caso nosotras lo hicimos con 8 botes en los que tenían que hacer parejas de 2 alimentos, o sea, hacer el mismo alimento cada 2 botes. Y si quisiésemos hacer menos dificultad para trabajarlo con niños más pequeños, pues podríamos hacerlo con menos número de botes o con alimentos que sonasen más o otro tipo de objetos. Y si lo quisiésemos trabajar con niños, en este caso más mayores, pues podríamos hacerlo con más números de botes. Aquí fueron 8, pues podrían ser 10, 12, 14 o el número que cada docente considere oportuno. Por último, podríamos decir que es un recurso que además de poder ser trabajado en el aula, al ser un recurso casero también podríamos trabajarlo en casa y podrían los propios padres pues trabajar la estimulación de este tipo de dificultad de manera más continua para que el niño esté continuamente estimulado. Y cuando estuvimos hablando con las coordinadoras del centro, nos entregaron una serie de folletos, como se pueden ver aquí, y pues que comentan un poco pues el tipo de dificultades que tienen, las ayudas, las señales que hay, cómo prevenirlo, y también pues información del centro al que acudimos para poner en práctica este proyecto, y básicamente eso. Y pues nada, por último, sería nuestra presentación de proyecto y esperemos que os haya gustado.